Hola chavos, el día de hoy nos toca abordar el criterio de la segunda derivada, dándole continuidad al video anterior. Muy bien, les voy a hablar un poquito sobre la definición del criterio de la segunda derivada. Este criterio nos habla sobre concavidad. Siguiendo con la forma de la gráfica, vamos a estudiar este criterio. ¿Qué nos dice la segunda derivada? Vamos a estudiar la función o su comportamiento en un intervalo, ¿ok? Y hay dos restricciones. La primera es, si f' es mayor a 0, ¿a qué me refiero con f'? A la segunda derivada. Nos quiere decir, si la segunda derivada de x es mayor que 0 o es positiva en el intervalo estudiado, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Número 2. Si la segunda derivada es menor que 0, es decir, es negativa en el intervalo estudiado, la gráfica de f va a ser cóncava hacia abajo, en ese punto, perdón, en ese intervalo. ¿A qué me refiero con cóncava hacia arriba y con cóncava hacia abajo? Si nosotros decimos que es cóncava hacia arriba, vamos a notar una forma de este tipo de la gráfica, ¿ok? Que podemos relacionarlo con una carita feliz para que no se nos olvide, ¿sale? Entonces, si es cóncava hacia arriba, va a tener esta forma la gráfica, y si es cóncava hacia abajo, tiene esta forma de aquí. Lo podemos relacionar con una carita triste. Entonces, para que no se nos olvide y se nos haga un poquito más fácil, pues les dejo estos tips, ¿no? Que pues a mí me han funcionado. Si es cóncava hacia arriba, me voy a imaginar que es una carita feliz. Si es cóncava hacia abajo, me voy a imaginar que es una carita triste. Entonces, a eso me refiero con concavidad, con la forma que tiene la curva que estamos estudiando. Y de acuerdo a lo que nos diga, pues la segunda derivada, el intervalo que estemos estudiando. Vamos a ver igual cómo se aplica esto en un ejercicio. Vamos a estudiar el ejercicio que vimos en el video anterior. Acuérdense que en el video anterior usamos la primera derivada para identificar dónde yo tengo un máximo, dónde tengo un mínimo, ¿ok? En este caso vamos a buscar los intervalos de concavidad. Voy a estudiar dónde la función es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo y en qué punto de la gráfica sucede ese cambio de concavidad. Al punto donde suceda ese cambio, por ejemplo, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, le voy a llamar punto de inflexión. Quiere decir que es el punto donde sucede un cambio de signo en la segunda derivada. Muy bien, pues vamos a estudiar esta derivada de aquí, perdón, esta función de aquí, para que nosotros podamos pues aplicar el criterio de la segunda derivada y estudiar la concavidad. Muy bien, nuestro paso 1 va a ser hallar la segunda derivada. ¿Cómo voy a realizar esto? La función original, yo tengo una función polinomial, como mencionamos en el video anterior, quiere decir que voy a calcular la derivada de cada término por separado. Obtengo esta derivada, que es la que vimos en el caso anterior, en el video anterior. Sin embargo, como me están pidiendo segunda derivada, esta ecuación que me dio la voy a derivar una vez más. ¿Ok? Entonces, como también tengo una ecuación polinomial, una función polinomial, voy a derivarlo por separado. Derivada de 3x cuadrada, obtengo 6x. Derivada de 6x obtengo 6. Y la derivada de menos 9, como es una constante, su derivada es 0, la omitimos. Entonces, la segunda derivada de la función es 6x más 6. Es la que me interesa ahora, ¿sale? Paso número 2. Voy a observar dónde la segunda derivada es 0. Para eso tengo yo que factorizar, o en este caso, pues como es una función lineal, puedo obtener el valor de x, pues despejando simplemente como en una ecuación de primer grado, ¿no? Pero bueno, yo factoricé, pero básicamente es, si es lineal la ecuación, pueden usar el despeje de ecuaciones lineales.
Bueno, en este caso vamos a encontrar el o los puntos críticos donde suceden esos cambios de signo, esos cambios en la segunda derivada. Tomo la segunda derivada, que es 6x menos 6, y voy a ver dónde la x es 0, es decir, voy a despejar el valor de x. Aquí pues yo factoricé, como les digo, ¿no? Por ejemplo, observen de que en el primer término y en el segundo término yo tengo 6. El 6 puede salir como un factor común y pues realizo pues mi simplificación. 6x entre 6 me da x y menos 6. Perdón, acá debió ser más 6. Copié acá mal un signito, vamos a corregirlo para que no nos confundamos. Debe ser más 6, ¿ok? Entonces, a ver. Tengo 6x más 6 igual a 0. Entonces saqué como factor común el 6 y realizo la simplificación. 6x entre 6 me da x, más 6 entre 6 me da más 1, igual a 0. Tomo lo que está dentro del paréntesis, que pues es nuestro factor, y pues lo igualamos a 0. X más 1 igual a 0, x me va a dar igual a menos 1. Si ustedes hubieran despejado esta ecuación como una ecuación lineal, iban a llegar al mismo resultado, nada más es pues el método que a ustedes se les facilite, ¿no? En caso que ya tengamos una ecuación cuadrática o cúbica en la segunda derivada, pues obviamente debemos utilizar factorización para poder reducirlo, ¿no? Pero en este caso, como es lineal, pues era opcional. Entonces nuestro punto crítico aquí nada más es x igual a menos 1. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a establecer en este caso intervalos de crecimiento o decrecimiento, es decir, intervalos de concavidad. Vamos a establecer nosotros una recta numérica que va a ir de menos infinito hasta infinito, ¿ok? Y en esta recta numérica vamos a posicionar los puntos críticos que hayamos obtenido en el paso anterior. En el paso anterior, observen que yo solo obtuve menos 1, solo hay un punto crítico. Si hubiera yo obtenido más puntos críticos, también los tenía yo que ubicar en la recta, pero en este caso solo obtuve menos 1, ya lo ubiqué. Entonces observen, voy a formar intervalos, siempre voy a empezar de menos infinito, ¿ok? Menos infinito a menos 1 va a ser un intervalo. Y de menos 1 a infinito va a ser otro intervalo. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, acá un 0 como un punto crítico, ¿qué es lo que iba yo a hacer? Iba a ser menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, que es el punto crítico que suponemos que obtuvimos, y de 0 a infinito, ¿ok? Entonces todos los puntos críticos se van a posicionar en la recta numérica y vamos a ir formando intervalos. En este caso, como solo hay un punto crítico que es menos 1, pues hago de menos infinito a menos 1, tengo un intervalo, y de menos 1 a infinito tengo otro intervalo. Entonces aquí está lo que yo les menciono, intervalos abiertos ambos. Muy bien, para estudiar la concavidad, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar un valor que pertenezca a cada uno de los intervalos que hayamos determinado y vamos a evaluarlo, sustituirlo en la segunda derivada. Muy bien, en el primer intervalo, que es menos infinito, menos 1, voy a tomar un valor que se encuentre dentro del intervalo. Yo tomé menos 2 porque es el que consideré que se me haría pues más fácil sustituir, ¿no? Pero ustedes pueden tomar el que deseen, siempre y cuando esté entre esos valores, entre menos infinito y menos 1. Entonces, ese menos 2 que yo elegí, lo voy a sustituir en la ecuación de la segunda derivada. Acuérdense que la ecuación de la segunda derivada era 6x más 6, ¿ok? Entonces voy a sustituir menos 2 en esa ecuación y me va a dar como resultado menos 6. Aplico el criterio de la segunda derivada que nos dice, si el signo de la imagen en la segunda derivada es negativo, entonces la función en el intervalo estudiado, es decir, en menos infinito, menos 1, es cóncava hacia abajo. Es una carita triste, ¿ok? Hago lo mismo con el siguiente intervalo. Menos 1, infinito. Voy a tomar un valor que yo considero que está adentro, que pertenece a ese intervalo. Yo voy a tomar el 0, que yo creo que se me haría más fácil evaluar, pero pues ustedes son libres de elegir cualquier valor que se encuentre dentro de ese intervalo.
Entonces sustituimos 0 en la ecuación de la segunda derivada y vamos a obtener como resultado 6, que es un valor positivo. Aplico mi criterio, ¿qué me dice? Como el signo de la imagen en la segunda derivada es positivo, entonces la función en el intervalo estudiado, que es menos 1, infinito, es cóncava hacia arriba. Es decir, es una carita feliz. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Una vez que ya hayan ustedes definido sus intervalos de concavidad, estudiar un valor que pertenezca a cada intervalo. Y dependiendo del signo que me dé la imagen en esa segunda derivada, es decir, debo sustituir en la ecuación de la segunda derivada, voy a aplicar el criterio. Si el valor es negativo, voy a tener que la concavidad es hacia abajo, es decir, una carita triste. Y si el signo en este intervalo es positivo, voy a tener una concavidad hacia arriba o una carita feliz. Entonces, ya después de esto, nosotros vamos a encontrar el punto de inflexión. Este punto menos 1 que hallamos en el paso 2, que estaba, ¿por dónde estaba? En este paso, este punto crítico que nos sirvió para ubicar a los intervalos, vamos a considerarlo como el punto de inflexión, porque en menos 1 es donde está ocurriendo un cambio de concavidad, ¿ok? Entonces, nuestro último paso va a ser definir la coordenada del punto de inflexión. Como sucedió en el criterio de la primera derivada, lo que tenemos que hacer es sustituir el punto crítico, que es menos 1, en la ecuación original, que es esta que tenemos acá, y formar nuestro punto, nuestra coordenada del punto de inflexión. La abscisa va a ser el punto crítico, que es menos 1, y la ordenada o el valor de y de la coordenada va a ser el resultado o la imagen, que es 14. Entonces ya tenemos nuestra coordenada del punto de inflexión y ya podemos checarlo de manera gráfica. Observen que es la misma que vimos en el criterio de la primera derivada, es la misma función que estudiamos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Observen. En menos 1, aquí aproximadamente, yo tengo un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que va a cambiar la concavidad de la gráfica en ese punto. Observen. De menos infinito hasta este punto, yo veo que tengo una carita triste, es decir, es cóncava hacia abajo, ¿ok? Y en este punto, a partir de menos 1 hasta infinito positivo, yo veo que tengo una carita feliz, es decir, es cóncava hacia arriba, ¿ok? Entonces, así podemos nosotros estudiar la concavidad. Vemos que está coincidiendo con lo que nosotros buscamos de manera algebraica, ¿ok? De menos infinito a menos 1, aquí, yo observo que tengo una carita triste de la gráfica, entonces es cóncava hacia abajo, y de menos 1 hasta infinito yo veo que tengo una carita feliz, por lo tanto es cóncava hacia arriba. Y en este punto amarillo es el punto de inflexión con coordenada menos 1,14, que es donde ocurre un cambio de concavidad. ¿Okay? Y lo mismo podemos realizar con diversas funciones. Puede ser que haya más de un punto de inflexión, mucho ojo, no siempre tiene que ser solamente un punto, puede ser que tengamos varios intervalos de concavidad y por lo tanto pues más puntos de inflexión. Muy bien, chicos, bueno, en el manual de asignatura que ya tienen todos, deben revisar más ejemplos, ¿ok? Además de este ejemplo van a encontrar uno más, tanto para el criterio de la primera derivada como para el criterio de la segunda derivada. Revísenlos, analícenlos para que puedan realizar su compendio de ejercicios. Acuérdense que por cada sección, que en este caso fueron 2, pueden ustedes realizar los ejercicios propuestos y finalmente pues la práctica de la unidad. Muy bien, chicos, pues esto sería todo de mi parte. Espero que esté clara la explicación. En caso de que haya alguna duda, pueden comunicarse conmigo. Les envío un saludo y pues con este video finalizaríamos ya la asignatura de cálculo. No pudimos tal vez
abordar en un amplio sentido todos los temas, pero sí pues tratamos de recabar lo más importante que les va a servir de base para la posterior ingeniería, ¿no? Entonces, pues cualquier duda o cualquier tema que surja, con mucho gusto podemos aclararlo después. Un saludo y que todos se encuentren muy bien.